Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura. Información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. En información de esta noche, justamente de última hora, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que está en pantalla, fue trasladado del Centro de Ejecuciones y Sanciones de Ciudad Victoria al penal del Altiplano en el Estado de México. El traslado se realizó cerca de las 8 de la noche. De acuerdo con autoridades, fue a petición de la familia y por medidas de seguridad. Eugenio Hernández fue detenido en octubre de 2017, acusado de delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También hay una petición para su extradición a Estados Unidos. ¿Cuál es su nombre? Eugenio Javier Hernández Flores, servidor. ¿Edad? 59 años. ¿Procedencia? Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, ahí están las últimas palabras previo al traslado del exgobernador de Tamaulipas. En otros temas, representantes de 130 organizaciones y más de 500 expertos y activistas firmaron hoy un desplegado para rechazar la creación de una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional. Asistieron a la Casa de Transición para dejarle el documento al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es parte de lo que sucedió el día de hoy. Así lo dice: rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. La promesa del presidente electo de no usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo no es garantía. Llevar a este nuevo modelo de militarización a la Constitución lo dejaría ahí, con el riesgo de que cualquier gobierno autoritario haga uso de él. Pues justamente en unos minutos hablaremos con Julio Sabines. Él es experto en temas de seguridad nacional. Él tiene una mirada distinta. Hemos hablado justamente con todas estas voces. Hemos hablado con voces que critican fuertemente este plan de militarización. Tuvimos aquí a una dura crítica de Ernesto López Portillo, también experto en seguridad. Vamos a escuchar y vamos a ver cuál es la mirada de Julio Sabines para decir es una buena decisión este plan planteado por Andrés Manuel López Obrador. En unos minutos lo tendremos por acá. Así estuvo el debate en la Cámara de Diputados por la iniciativa para crear la Guardia Nacional. Días importantes en estos gobiernos de transición. Es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían seguridad sin guerra impulsar un nuevo proyecto de militarización. Comenzó la batalla por la creación de la Guardia Nacional. Porque su propuesta solamente está militarizando en los hechos la seguridad en México. Y su propuesta no está incluyendo el fortalecimiento de las policías civiles, federal, estatal y municipal. Morena presentó la iniciativa de reformas a la Constitución para cubrir el vacío legal en que operan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, creando una Guardia Nacional, aunque reconoció faltas en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Esta ley no trata de las policías estatales y municipales. Sin duda debe atenderse esa problemática, pero va en una línea distinta. Estas reformas que se presentan hoy a la Constitución es para darle al Estado mexicano por lo menos una policía nacional. Según la iniciativa, las instituciones castrenses son las únicas que tienen personal, capacidad, espíritu de cuerpo e instalaciones para comenzar a conformar la Guardia Nacional. En sus tareas auxiliará al Ministerio Público, se coordinará con instituciones de seguridad locales. Sus elementos podrán detener a personas,
pero deben respetar sus derechos humanos. Morena y sus aliados se enfrentan con la oposición del PRD, PRI y PAN, quien convocó a una alianza opositora en este tema. Acción Nacional ya pone en la mesa 78 integrantes. Hace falta un tanto más. Esperaremos a ver la opinión del PRI, esperaremos a ver la opinión del PRD, esperaremos conocer la opinión de Movimiento Ciudadano. Las minorías deben ser escuchadas. Con imágenes de Miguel Azúa para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio. La iniciativa presentada hoy reforma 13 artículos de la Constitución para legalizar a la Guardia Nacional como una institución de seguridad conformada por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, todos bajo mando castrense. Hay que subrayar esto, ¿eh? Añade que al tratarse de delitos federales podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal con facultades para cumplir órdenes de aprehensión, de cateo y de investigación. Subraya que si bien la Guardia Nacional dependerá del mando militar, el diseño de sus planes, programas y acciones serán diseñados por autoridades civiles, que se impartirán cursos de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza, por lo que buscará el apoyo de la CNDH. Cualquier detenido por la Guardia Nacional deberá ser trasladado a una agencia del Ministerio Público y nunca a un cuartel militar. Las faltas y delitos cometidos por sus integrantes serán juzgados por la autoridad civil. La iniciativa indica que se trata de una medida transitoria y que al momento de cumplirse 3 años deberá ser evaluada. Ahí está el tema, ¿eh? Ahorita vamos a hablar más a fondo de la Guardia Nacional. En información del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, en su testimonio de hoy, Jesús Rey Zambada aseguró que el cártel pagó en 2005 unos millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, eh? Esto porque supuestamente iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para que diera protección. Tras las declaraciones, ya hay una respuesta. El señalado, el abogado Gabriel Regino, escribió en Twitter, a ver si lo tenemos, sobre la mención que de mi persona se ha producido en el célebre juicio del Chapo Expreso. Me correspondió personalmente informar al extinto José Luis Santiago Vasconcelos del primer intento de atentado frustrado en su contra. Logramos la detención de 5 individuos en la colonia Fuentes del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Del 2002 al 2006 laboré en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, coordinando y ejecutando acciones contra el narcomenudeo, lo que motivó que enfrentase diversas acusaciones. Es falso que durante mi ejercicio del servicio público haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada. Sus declaraciones tienen una intencionalidad procesal de la cual he dado testimonio en diversas entrevistas. Por tanto, niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera. Es lo que dice Gabriel Regino. Esta es una acusación. En su testimonio, el rey Zambada también afirmó que pagó entre 3 y 5 millones de dólares a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal. Al respecto, también hay una respuesta. En una carta, García Luna aseguró que las declaraciones son una difamación y perjurio a su persona y que nunca tuvo contacto ni recibió personas vinculadas con la actividad delictiva. Lo hizo a través de este comunicado publicado la tarde del día de hoy. Y sí, evidentemente, bueno, pues son las frases, son los dichos de un narcotraficante, del rey Zambada. Hay que decirlo, que está bajo juramento, que es un delito. Mentir, el tema es saber cómo probar estas acusaciones directas. Por lo pronto, los 2 aludidos el día de hoy salen a rechazar estas acusaciones. Le damos seguimiento, por supuesto, a lo que sucede en este juicio, que por cierto lleva, ¿cuántos? 5 días. ¿Y qué cantidad de información ha salido? Hay que revisarla, hay que procesarla, pero de verdad está interesante lo que está sucediendo en Nueva York. En Guerrero, las autoridades ya tienen identificados a los responsables del ataque perpetrado el pasado domingo contra los policías y el paramédico en la localidad de San Juan, Tenería, en Tasco. El gobernador Héctor Astudillo informó que los atacantes pertenecen a una pandilla de jóvenes de entre 18 y 20 años que comete delitos como extorsión, robo y asesinato
y descartó que justamente que de alguna manera solo hayan ido por estos objetivos. El gobernador estuvo hoy en la Ciudad de México para tratar estos temas con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Qué caso, ¿eh? Este tipo de justificaciones, de explicaciones, jóvenes asesinando entre 18 y 20 años, sin duda una fotografía nítida de cómo se rompe el tejido social en este país. Vamos a escuchar lo que pasó. Lo que sé es que es un grupo que opera en las inmediaciones de Taxco, o sea, en los pueblos de Taxco. Y lo que sabemos es que está comandada por un joven de apodado El Pelón, y en donde también participó una persona apodada Fierro. Estas dos personas son las que encabezaron el atentado. El Senado dio trámite a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal entre acusaciones de que el gobierno entrante está intentando cooptar la libre expresión mediante el control de los medios públicos de comunicación. ¿Qué sucede? Aquí la información completa. Que no se nos sugiera qué decir, cómo pensar, qué escribir, qué transmitir. Eso es lo que hoy los invitamos a todas y todos ustedes. Para la oposición, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada en Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República, dio un paso atrás en la lucha por la libertad de expresión. Es increíble que en pleno 2018 estemos nuevamente discutiendo este derecho que ha sido luchado, ha sido pugnado y parecía que había quedado en el pasado. Entre los puntos polémicos, la minuta plantea la creación de comisiones presidenciales con facultades para investigar e incluso fiscalizar, y da control a gobernación de la radiodifusión pública digital a nivel nacional. Los medios públicos no deben ser oficiales. Esto atenta contra la democracia, atenta contra la libertad de expresión. Organizaciones no gubernamentales también reclamaron que Gobernación acapare el control de los medios públicos de comunicación. La participación de la Secretaría de Gobernación en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería de cambiar de inmediato. Pero la próxima Secretaria de Gobernación pidió calma. Nosotros queremos hacer una especie de BBC de Londres o de televisión española. De verdad, o sea, es lo que queremos, fortalecer. La iniciativa podría ser aprobada en Fast Track el próximo jueves, con imágenes de Jonathan Sánchez para el financiero Bloomberg, Pedro Iriarte. Bueno, pues interesante este debate, ¿eh? De lo que sucede con los medios públicos, de estos cambios a la ley que de alguna manera quieren cooptar medios como Canal 11, Canal 22, algunas radiofrecuencias también. Así que vamos a darle seguimiento, vamos a tener el día de mañana, ahí tenemos una mesa importante para analizar qué sucede. Lo que dice Olga Sánchez Cordero es, queremos hacer una televisión española, una BBC. Bueno, este es el camino, hay que analizarlo. Andrés Manuel López Obrador informó que le propuso al cineasta Luis Mandoki ocupar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Hasta el momento no se sabe si el cineasta ya aceptó la propuesta. Luis Mandoki, hay que decir, es director de películas como Voces Inocentes, Angel Eyes, y también dirigió 2 documentales sobre el presidente electo, Fraude México 2006 y el famoso ¿Quién es el señor López? Así que, bueno, Luis Mandoki, por lo pronto nombrado por Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver si acepta información del día de hoy. En otros temas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, esto es información importante, presentó el viernes pasado una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente en contra de quien resulte responsable tanto en Pemex como en la compañía SK por haber realizado desmonte de vegetación en el municipio de Paraíso, Tabasco, para el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas. Este proyecto tan importante para el nuevo gobierno, ¿eh? Esto sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo forestal, ni con la autorización de impacto ambiental. Hay que decirlo y repetirlo, es justo la refinería que será sometida a consulta el próximo fin de semana. Acusan que más de 300 hectáreas de selva y manglares fueron removidos para iniciar la construcción. Pero vamos directamente con Gustavo Alanís, él es presidente y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien está demandando esto, quien levanta la voz. Gracias, Gustavo, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Hola, Javier, qué gusto. Buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Gustavo, cuéntanos lo que está sucediendo en este momento en Dos Bocas. Cuéntale al auditorio.
Pues fíjate que este tema nos llamó la atención desde hace varias semanas, varios meses, cuando desde la campaña política en busca de la presidencia de la República se anunció la construcción de una refinería. Independientemente de si estamos o no a favor de la refinería, que ese es otro tema que podríamos también, por supuesto, abordar, eso fue, digamos, en los meses pre o antes del 1 de julio. Meses posteriores, ya de manera más pública, más abierta, se difundieron algunas imágenes, hubo algunas visitas de la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, asegurando que en efecto el proyecto se llevaría a cabo en ese lugar, en ese sitio en particular. Y te repito, empezaron a salir algunas imágenes muy públicas, muy abiertas, muy difundidas, y en todo momento nos preguntamos dónde estaban los permisos, dónde estaban las autorizaciones que se requieren para proyectos de esta naturaleza. Y para nuestra sorpresa, pues lo que nos encontramos es que las autorizaciones con las que proyectos como este deberían de contar no existían, ¿no? Tuvimos la oportunidad de indagar esto al interior de la CEA, al interior de Petróleos Mexicanos, al interior de la Semarnat, y para todos era un desconocimiento total el que hubiera autorizaciones tanto en materia de impacto ambiental, que por ley lo tienen que hacer, tanto por el cambio de uso de suelo en materia forestal. A ver, me parece, perdón Gustavo, que tenemos que detenernos ahí. Lo que está diciendo el presidente y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental es que lo que sucede en este momento en Dos Bocas es que ya se inició un proceso de deforestación en el área que sería destinado para la refinería y no se cuenta ni con proyecto ejecutivo ni con proyecto de impacto ambiental. ¿Esto es correcto? Bueno, proyecto ejecutivo pudieran tenerlo, pero pues también sorprende que en declaraciones de hace algunos minutos, algunas horas, y creo yo correctamente, la que va a ser la titular de la Semarnat dijo que no se le podía achacar esas obras o esa limpia o ese desmonte, no se le podía achacar a la nueva administración. Y eso nos pone en una situación bastante interesante porque si bien ya a través de la licenciada Josefa González Blanco Ortiz Mena, ellos están diciendo que a ellos no se les puede atribuir ese desmonte, esa limpia, esa destrucción de la vegetación natural, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién es el responsable?, ¿no? Y entonces o son particulares contratados por la próxima administración o es Petróleos Mexicanos, porque además hay que decirlo, Petróleos Mexicanos es el dueño, es el propietario del predio, ¿no? Entonces, ¿quién le va a dar acceso a su predio si no es el mismo dueño, ¿no? A ver, entonces perdón, o sea, Gustavo, en este momento no sabemos quién es el responsable de desmontar casi 300 hectáreas de vegetación de selva y de manglares. No, y por eso pusimos que en la denuncia que era en contra de quien resultara el responsable. Obviamente también lo que hay que tomar en consideración aquí, como parte de las responsabilidades, en este caso de servidor público, es las autoridades estatales y las autoridades municipales, pues al parecer se hicieron de la vista gorda y nunca hicieron nada, ni dijeron nada, ni detuvieron nada, a sabiendas de que no hay permiso, de que no hay autorización de ningún tipo, ¿no? Y como decía yo hace un momento, parece que la bolita se la van a empezar a lanzar, porque si bien el que será el nuevo gobierno no está en funciones, sí sabemos que es un proyecto del nuevo gobierno, y tan es así que lo anunciaron en la campaña, que ya destinaron fondos del presupuesto federal para el próximo año para una obra como estas. Aunque todavía está puesto en una consulta, Gustavo, hay que decir. Exacto, es increíble. Exacto. Me la ganaste, hasta va en la consulta, ¿no? Y entonces ahí también habría que preguntarnos, bueno, pues cómo es posible que nos van a consultar un proyecto que ya está limpio el terreno, que ya tiene presupuesto, ¿no? Que ya saben dónde se va a hacer, que ya saben qué se quiere hacer, etcétera. Es decir, tenemos una decisión tomada, pero de cualquier forma nos quieren preguntar
si nos gusta o no nos gusta, si nos parece o no nos parece. A ver, y también ponerlo en perspectiva, Gustavo, tengo entendido que este desmonte se hizo a partir de agosto de este año, ¿es correcto? Sí, es correcto. Incluso eso lo podemos comparar con las fotos de Google, es muy fácilmente hacer la comparación. Y compartimos en nuestra página de internet, sacamos hoy un boletín de prensa donde compartimos algunas fotografías que son muy obvias y muy evidentes de la tala y de la limpia y del desmonte tan impresionante que se hizo, de vegetación natural, pero posiblemente también estamos en presencia de manglar, ¿no?, que es una especie que está protegida por las normas mexicanas y por acuerdos internacionales, ¿no? Es increíble. Entonces, quisimos levantar la voz porque nos parece que proyectos de esta naturaleza no podemos concebir, no podemos permitir que vayan adelante sin un respeto total a la legislación aplicable, en este caso la legislación ambiental. Y básicamente lo que el SEMDA ha buscado desde hace 25 años que nos fundamos es justamente la legalidad y el Estado de Derecho en materia ambiental para que lo que se haga bien. No es que las cosas no se hagan, pero que se hagan cumpliendo con la ley y respetando en todo momento a la naturaleza. Y vale la pena también, Javier, agregar que en el caso que nos ocupa, no solo estamos hablando de cuestiones meramente administrativas, sino también estamos ante la posibilidad de la comisión de delitos ambientales. Y de ser el caso, la CEA tendrá que dar vista al Ministerio Público para que pueda constatar si en efecto hay o no la comisión de estos delitos por aprovechar ilícitamente manglar o por llevar a cabo el desmonte ya comentado de manera ilícita. Increíble. Entonces también hay que ver esa vía penal y hay que exigirle a la PGR que actúe en consecuencia. Entonces la única voz, Gustavo, para hacerlo, para recordarlo, Gustavo, es la única voz hasta el momento del nuevo gobierno, del gobierno electo, es a nosotros no nos pueden echar la culpa porque todavía no somos gobierno, nosotros no somos responsables de lo que pasa en Dos Bocas. ¿Es correcto? ¿Esa es la respuesta del día de hoy? Sí, si ustedes revisan la página de internet del periódico Reforma, ahí lo pueden encontrar, y básicamente lo que dicen es que posiblemente sí hay faltas, que posiblemente sí hay infracciones, pero que por un lado no se las pueden achacar al nuevo gobierno y que por el otro hay un gobierno que está en funciones y tiene que investigar al respecto. Increíble. Pues Gustavo Alanís, él es presidente y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Aquí tienes micrófono abierto para darle seguimiento a este tema. Se consulta este fin de semana y es increíble, Gustavo. Sé que aparte le dan seguimiento a distintos temas, en este es en el que han levantado la voz, pero estamos igual en el Tren Maya, Estamos exactamente igual. Estamos igual. Exactamente. Hemos pedido el proyecto ejecutivo del Tren Maya, hemos pedido el proyecto del impacto ambiental del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del próximo sexenio. Quedaron en subirlo el 19 de noviembre, estamos terminando el 20 y no han subido en la página ningún documento. Bueno, de este caso es exactamente lo mismo. Sí, es importante mencionar, en referencia a lo que comentas, que ya la misma Semarnat ha dicho que no existe un manifiesto de impacto ambiental que se haya ingresado para su evaluación ante las autoridades. Entonces sería difícil pensar que el 15 o el 16 de diciembre inicia una obra cuando no tiene la autorización en materia de impacto ambiental. Y lo mismo puede suceder, ahorita que hablas de los proyectos, lo mismo podría llegar a suceder con Santa Lucía, ¿no? Sí. Porque el presidente electo dijo que en 3 o 4 meses se hacían los estudios de impacto ambiental, cuando esos estudios toman meses, ¿no? Años. Por lo menos. Algunos especialistas calculan años. A veces años, pero por lo menos un año. Y te voy a decir por qué. La razón es muy simple. Tú tienes que tomar en consideración los aspectos técnicos, científicos, ambientales, a lo largo de las 4 estaciones del año, porque las condiciones ambientales en las mismas son cambiantes y entonces los tienes que considerar en función de lo que en estas etapas va sucediendo. Entonces sería imposible tener un estudio de impacto ambiental en 3 o 4 meses y creo que si lo hacen así cometerían un grave error y pondrían en un aprieto muy fuerte a lo que van a hacer las nuevas autoridades ambientales. Bueno, pues Gustavo, estamos al pendiente de tu voz. Aquí tienes, insisto, micrófono abierto y le damos seguimiento. No soltamos el tema de lo que está sucediendo en Dos Bocas. Gracias, Gustavo.
Gracias, Javier. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Él es Gustavo Alanís, presidente y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Qué cochinero, señores. O no sé qué adjetivo le cabe a estos proyectos puestos sobre la mesa, puestos sobre una consulta este fin de semana, sin la información para el público, para nosotros, de qué va a suceder. Tan solo en el Tren Maya, tan solo con la refinería de Dos Bocas, gente diciendo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ¿quién en agosto deforestó esto? ¿Quién dio la orden? Nadie lo sabe. El gobierno actual dice que va a investigar, el gobierno electo dice a mí no me corresponde todavía, pero coinciden los terrenos con proyectos de este gobierno. Qué cochinero, de verdad, en este tema y en el tema también del Tren Maya. No sé si ya logró entrar a la página y ya hay un proyecto ejecutivo y un proyecto ambiental. De verdad increíble lo que está sucediendo en estos nuevos proyectos de sexenio del nuevo gobierno. Y hay que recordar que en esta consulta también se incluirá el proyecto, como lo decía, el Tren Maya. Hoy, a través de una carta, especialistas, académicos, ambientalistas, científicos, organizaciones, artistas, pidieron al presidente electo no llevar a cabo la consulta, principalmente por el daño ecológico que el Tren Maya y el corredor comercial ferroviario del Istmo de Tehuantepec, otro que lo sumamos, podrían ocasionar. Los firmantes expresaron su preocupación ante el inminente inicio de las obras, pues los estados donde se harían los proyectos cuentan con sitios de alta biodiversidad que deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales. Decenas de ambientalistas y de científicos. No organizaciones fifís, no periodistas fifís, no, especialistas en el tema que le están pidiendo directamente a López Obrador, detén la consulta. En otra información, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto por una serie de fallas en la construcción de la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara. Afirmó que sería un engaño si el presidente acude a dicha entidad para entregar como obra terminada, entre comillas. Explicó que la Secretaría de Comunicaciones notificó hace poco a las empresas constructoras de las obras que los neopreno, que sirven como amortiguadores y evitan las vibraciones entre columnas y traves, fallaron y tendrán que ser reemplazados por unos nuevos. Increíble. Al respecto, la delegación de la Secretaría de Comunicaciones de Jalisco se deslindó y señaló a las constructoras de no vigilar la calidad de las placas de neopreno que se instalaron en todo el tramo de la obra. Oye, durante la conmemoración del inicio de la revolución, Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá cacería de brujas por casos de corrupción en administraciones pasadas. Él perdona. Dice que a partir de él, antes, no. ¿Qué piensa de esto? Vamos a verlo. Es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando. A 10 días de que finalice el sexenio de Enrique Peña Nieto con varios escándalos de corrupción, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreció no empantanar el país en una cacería. Sí, es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad. En el aniversario 108 de la Revolución Mexicana, el presidente electo colocó una ofrenda floral en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, justo en el lugar donde fueron asesinados en 1913 por órdenes de Victoriano Huerta, atrás del Palacio de Lecumberri. Ahí dijo que el perdón a políticos corruptos tendrá una excepción, los que tengan procesos judiciales abiertos. Todo lo que esté en curso, ¿sí?, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. Las denuncias que se tienen ya están, viene, ministra, y ya no se van aquí. a detener. Aquí está. No somos Poder Judicial, no somos Procuraduría. Reiteró que a partir del 1 de diciembre no habrá impunidad, empezando por el presidente. Y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para el financiero Bloomberg, Neldy San Martín. Bueno, pues interesante la reflexión también a partir de estas palabras
del presidente electo. En tanto, Enrique Peña Nieto comenzó la cuenta regresiva de su gobierno. Lo hizo a través de Instagram. Así pensativo, el presidente Peña Nieto a esta foto le puso 10 días. ¿Nos va a extrañar?, le preguntó uno de sus seguidores. Mucho, respondió Enrique Peña Nieto. ¿No tenemos ese diálogo, mi querida producción? A ver si lo tenemos, ¿no? Regresando del corte, a ver si podemos entrar al Instagram del presidente para ver el diálogo justamente que tuvo con un usuario. Ahí está. En tanto, en redes sociales circula un video en el que se ve al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en plena fiesta bailando uno de los temas de Selena. Bueno, pues él puede hacer en lo privado lo que él quiera. Medios indicaron que Salinas acudió este fin de semana a la boda de su hijo, pues cómo no, Juan Cristóbal Salinas Ocelli, en el lienzo charro de la Ciudad de México. Y bueno, ya circularon estas imágenes, insisto, él puede bailar Selena, Vicente Fernández, lo que él quiera. Por lo pronto nada más lo ponemos como algo de color. Ahí está el expresidente. Bueno, ¿cuándo pensó Selena? Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar con Julio Sabines. Él es experto en temas de seguridad nacional. Tiene una visión muy interesante del plan de paz y seguridad Andrés Manuel López Obrador. Dice, ¡ey! No está tan mal. De hecho, está bien. Vamos a escucharlo, ¿eh? Aquí escuchamos todas las voces. Vamos a una pausa y regresamos. Al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el... Si después de un sismo detectas grietas de más de 1 centímetro en los muros de tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y consulta a un especialista para saber si es habitable. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros sismos llamados réplicas, que pueden hacer que falle una construcción debilitada. Por esa razón, si tu casa presenta daños graves, no la utilices, ya que pones en riesgo tu vida.
Saber qué hacer ante un sismo es tarea de todos. Infórmate, prevenir es vivir. Bueno, gracias por sus comunicaciones a través de Twitter. Un abrazo a Chico Indy por estar por acá, Eduardo, Raúl Luna, gracias, Ricardo Ramírez, Laura DM, gracias por estar esta noche acompañándonos de verdad. Por acá tenemos a Eduardo Serrano, gracias también por estar por acá. Gracias a Arturo Mesa, a Diego Gámez, a Mr. Bean, que nos escribe, bueno, pues cada quien sus nombres a través de Twitter. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor que desempeñaron las Fuerzas Armadas en su sexenio. Al encabezar su último relevo de mando, señaló el vacío legal que tiene la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad. Esto por ley de seguridad interior. Vamos a escuchar lo que dijo. Es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado. En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recriminó lo que consideró como incomprensión hacia sus elementos. A ver, vamos a escucharlo. Algunos también han palpado de cerca la dureza de la lucha contra la delincuencia. Han tenido que tomar sus propias decisiones y afrontar las consecuencias de las mismas. Han tenido que soportar en algún momento la incomprensión y el señalamiento infundado e injusto o a propósito tergiversado. Bueno, pues ahí están las palabras del secretario de la Defensa Nacional. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Julio Sabines. Él es maestro, por supuesto experto en temas de seguridad nacional. Julio, muchas gracias por estar esta noche por acá. Risco, ¿cómo estás? Muchas Qué gracias placer por que invitarme. estés por acá, ¿eh? El placer es todo mío, muchas gracias. Yo me encontré a Julio hace poco aquí en los pasillos del Financiero Televisión y me decía, uno, le agradezco que vea mi programa, cosa que de verdad le agradezco de corazón. Y me decía, fíjate que he escuchado distintas opiniones críticas a la propuesta del plan de paz y seguridad de López Obrador. Algunas de estas críticas han tenido algunas palomitas dentro de este plan de seguridad nacional. Sin embargo, me decía yo como experto, creo que puedo aportar dentro de esta conversación, dentro de esta polémica que ha habido de la creación de la Guardia Nacional, bueno, pues algunos puntos. Cuéntanos, Julio, ¿qué ves en este plan de seguridad, de paz y seguridad de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué rescatarías? Híjole, bueno, es un plan muy ambicioso. Creo que son muchos los puntos que hay que rescatar. Se cambia el paradigma del abordaje de los temas de seguridad en varios aspectos. Sin lugar a dudas, el tratamiento que se le puede dar, por ejemplo, a la regularización de la marihuana, tal vez de la amapola. No me gusta decir de las drogas porque también creo que manda un mensaje equivocado. ¿Qué drogas? En particular creo que particularmente la marihuana. Estamos hablando en específico de esas. O sea, creo que esto es importante. El contexto de desarrollo social que va a haber es sin duda trascendental. Un enfoque de desarrollo, de atención. No puede haber seguridad si no hay desarrollo. Entonces esto es importante, la atención que el presidente electo ha hablado de rescatar la familia, de valores, etcétera. Son aspectos por lo menos novedosos en el abordaje que se le da a los temas de seguridad. Sí, como plan de seguridad tienes razón, no se había puesto sobre la mesa estos dos puntos específicos. Uno, esta política de drogas distinta a los últimos 2 sexenios y el tema de la prevención y el tema de, bueno, lo decía el propio Andrés Manuel López Obrador en tercer grado el día de ayer, lo decía, la diferencia de mis planes respecto a los pasados es que yo estoy absolutamente seguro de que con el desarrollo se combate a la violencia directamente. Entonces lo ponía como eje central. Sí, eso sin duda. De hecho, sabes que es algo que está en la doctrina de seguridad. Quienes estudiamos esto, tenemos como paradigma para la seguridad nacional en México que no puede haber una condición de seguridad si no hay desarrollo. Entonces, estos son planes importantes y ahora, bueno, pues el abordaje que se le va a dar hacia la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Esto es otra
de esos grandes puntos, que son de los que han llamado más la atención de la gente. Sí, esta es la mayor polémica, la creación de la Guardia Nacional, y hay que decirlo, lo que han llamado muchos la militarización del país. Y dime tú, o sea, a ver, te lo voy a cambiar. Tú, en tu opinión, Risco, ¿qué ves mal de la militarización? ¿Qué tiene de malo militarizar? No lo estoy concediendo que sea militarización, pero me gustaría saber para saber de qué punto partir. Porque es importante decirle al auditorio que se manejan algunos temas como tabúes y hay que empezar a desmontarlos. A ver, hablemos de esos temas tabúes, por ejemplo. Bueno, quisiera saber, o sea, mira, militarización en seguridad hay en los planos generales desde hace mucho porque los directores de las academias de policía suelen ser generales, los secretarios de seguridad pública suelen ser militares. Entonces, bueno, ya desde ese punto hay personal militar en muchos ámbitos. Bueno, hay que decir que directamente desde cuando se crea la Policía Federal, se crea con militares. La PFP se crea con una brigada de policía militar, en efecto, porque creo que fueron 3 brigadas que se movieron de la Secretaría de la Defensa. Mira, entonces, primero que nada, la militarización como tal, que yo no estoy diciendo que se esté dando, pero la militarización no es mala en sí mismo. Es una palabra, ser militar es una profesión muy honrosa y reconocida en todo el mundo. Entonces, primero que nada hay que quitarle esa connotación tan negativa. ¿Por qué? Porque también se ha militarizado el deporte, por ejemplo, y no se critica. Hay muchísimos atletas olímpicos que son militares, se les reconoce. Se ha militarizado, no sé, la protección civil. Hay muchos, nadie critica los planes de auxilio de la población. Hasta Frida es militar. No, a ver, pero específicamente en este tema lo que se dice, y vaya, que esto sirva, por supuesto, también yo como abogado del diablo, insisto, yo creo que lo importante aquí es escuchar los argumentos y las voces de distintas miradas. Lo que se critica particularmente es la preparación que tiene un militar, que es muy distinta a... vaya, que la carrera militar no se cruza con la protección civil, no se cruza con las tareas de un policía, la seguridad local. Sí. Se dice que, bueno, pues los militares están entrenados para algo específicamente, pero no están entrenados para ser policías municipales, por ejemplo. Entonces, vaya, esa es la principal diferencia tal vez entre un militar que esté en las calles o un policía que tenga un perfil... pues vaya, un perfil distinto de seguridad. Sí. Bueno, mira, a ver, primero que nada, déjame decirte que se están usando como pie de base para comenzar esta Guardia Nacional a la Policía Militar y a la Policía Naval, que tienen un adiestramiento diferente, tienen una formación distinta al del Ejército, y se está proponiendo crear como Guardia Nacional una instancia diferente que se preparará para hacer las labores de investigación. Se está proponiendo, el plan incluye darles una formación adicional en investigación, en otros elementos que a lo mejor tradicionalmente no tienen los militares. Ahora, se dice mucho esto de que los militares están entrenados para una cosa. No, hay que revisar los planes de estudio del sistema educativo militar. O sea, se les educa en Derecho Internacional Humanitario. Hay que dejar claro que sus actividades, sus acciones están fundados en las leyes, están en protocolos de uso de la fuerza. O sea, se les enseña de proporcionalidad y de gradualidad en el uso de la fuerza. Pero usan la fuerza de manera distinta a una persona, a un policía que está adiestrado para labores civiles. Y dependiendo de la circunstancia. Dependiendo de la circunstancia, porque el uso de la fuerza en un enfrentamiento es sin duda distinto al uso de la fuerza que se va a dar en una aprehensión. Entonces, o sea, es un lugar muy común, es lo que yo te estoy tratando de decir, perdón, es un lugar muy común decir, es que son violentos o van a usar la fuerza. No, ellos están adiestrados para repeler ataques, y eso es en beneficio de ellos mismos, porque se salvaguarda la integridad, y así se hace en todos los países del mundo. Ahora, no, en el aspecto de investigación, en el aspecto de otros elementos de seguridad, se les va a dar, pero hay que dejar claro, y el público debe saber, hablar de seguridad no es como las enfermedades, es como decir, yo necesito doctores para las enfermedades, pero hay 10 grados diferentes de especialización en seguridad y hay número de especialización en la medicina, ¿no? Entonces, también
se habla de la policía, la seguridad, como si fuera todo un mismo problema el que estamos combatiendo, ¿no? También hay especialización. Oye, se especializaron los grupos antisecuestro, por ejemplo, y tienen una formación diferente probablemente que la que tiene el investigador de algunos otros delitos. Entonces, aquí lo que se rescata de la formación de la Guardia Nacional es que además se les va a dar un entrenamiento, un adiestramiento diferente a estas brigadas de policía que ya estás partiendo. Tienes este grave problema de inseguridad del país. Entonces dices, bueno, vamos a partir de lo que tenemos. ¿Ya no tenía remedio la Policía Federal? No, la Policía Federal yo no estoy de acuerdo con este diagnóstico de que es irremediable, en lo absoluto. No, la Policía Federal está integrada en su gran mayoría, siento yo, pues una opinión personal, de gente leal, honesta, trabajadora. Lo que pasa es que el problema es mucho más grande que las dimensiones de la Policía Federal. Por eso, pero la van a desaparecer. Ayer decía Andrés Manuel López Obrador en tercer grado, poco a poco va a desaparecer la Policía Federal. Yo he visto el plan tiene pensado dividirla. Entonces se van algunos elementos a la Guardia Nacional, otros elementos, por ejemplo, la división científica, se sugiere que se va a incorporar al Centro Nacional de Inteligencia. La Policía Federal de Caminos se sugiere que va a permanecer como tal. Entonces, bueno, hay diferentes ámbitos en los que la Policía Federal se incorporará en alguna parte a la Guardia Nacional y en otra parte se sumará al Centro Nacional de Inteligencia o a la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, si puedo decir, o sea, sigamos con estos mitos, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas en México no son violadoras de derechos humanos. Este año hubo 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la Secretaría de la Defensa Nacional y 4 por la Secretaría de Marina. Y hubo 5 veces más para el Seguro Social. Bueno, pero sí, a ver, sí ha habido casos documentados de violación de derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto. Que son francamente excepciones. Es como han habido casos de negligencia en otras profesiones, o sea, son excepciones, no son la regla. No se les ordena violar derechos humanos y esto no es así. O sea, para eso hay sanciones muy claras, o sea, se les procesa contra el honor militar, infracción contra sus deberes comunes por desobediencia. Han habido casos, son excepcionales, pero no es un procedimiento sistemático. Eso es lo que también el público debe saber. Es más, permíteme planteártelo así. Se critica la militarización y, sin embargo, cuando salimos de nuestros escritorios y vamos a los lugares de México, son las 2 instituciones mejor reconocidas por la ciudadanía. Entonces, ¿por qué hay esta percepción de que son las mejores instituciones, comparándolas incluso superior a la Iglesia, etcétera, si son tan terribles, si son tan violadoras de derechos humanos, si son tan malas? A ver, el principal argumento de los defensores, de la gente que está en contra de esta Guardia Nacional es lo que se tiene que hacer es capacitar policías. Eso es la cosa que no quitan el dedo del renglón. Dicen, no se puede solucionar con militares labores de seguridad pública. Eso es lo que no puede existir, es lo que dicen ellos. Específicamente no están preparados para eso, etcétera. Lo que se tiene que hacer es invertir en policías desde lo local, desde las alcaldías, desde el municipio hasta la Policía Federal. Esa es la salida que ellos ven, no directamente la militarización. Lo que te pregunto sería, ¿está bien que este plan de Guardia Nacional, este plan de incluir a militares y preparar militares, no tenga fecha de caducidad? No, ya en la iniciativa se propone un artículo transitorio. De 3 años. De un corte de caja. Pero yo veo que formar una institución está bien. O sea, yo creo que la resistencia ahorita es inmediata porque se conoce poco sobre el adiestramiento que tienen en particular la Policía Naval y la Policía Militar, pero la policía eventualmente se va a hacer un nuevo paradigma, y con estos nuevos reclutas también, que no van a ser militares, que se propone reclutar a 50,000 elementos, también van a llegar con un nuevo paradigma. Ahora, que simplemente su administración esté bajo el mandato táctico de la Secretaría de la Defensa, porque también eso hay que decirlo. Dicen, se somete el poder civil al poder militar. No, esto no es cierto. Se dijo en el plan que cada región va a tener
como responsable a un mando civil y como responsable táctico, esto es específicamente en función de la operación, a un mando militar. ¿Qué quiere decir? Que los civiles van a decir el qué y los militares van a decir el cómo. Y esto es una diferencia. En la Guardia Nacional en los Estados Unidos pasa. O sea, hoy día los gobernadores, cuando la tienen que convocar para diferentes situaciones, ellos son la autoridad que comanda la Guardia Nacional. Y el gobernador le dice, a ver, general, quiero que pase esto. Y el general ya dice cómo lo hace. Mira, Julio, la verdad es que es importante escuchar esta voz, es importante escuchar estos argumentos. A mí me interesa que avance lo que, bueno, vamos a revisar lo que avance en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados respecto a la Guardia Nacional. Me interesa mucho seguir poniendo estos temas sobre la mesa. Te invito, Julio, a que la próxima ocasión que andes por acá nos pongamos justamente a escuchar las dos partes. Sí, siempre que quieras. A escuchar las dos partes para ir analizando poco a poco esta Guardia Nacional. Yo creo que es un paso fundamental. Justamente en este momento se está discutiendo, se están presentando proyectos del nuevo gobierno. Y lo decía ayer López Obrador, es la preocupación número 1 del país. Permíteme agregar una cosa muy rápida. Adelante. Primero, yo creo que más que militarizar, si me permites la palabra, se van a policializar a los militares. Todo depende del spin que le estás dando. Y en segundo lugar, ¿sabes qué? Van a causar un impacto muy importante porque van a tener facultades de coadyuvar con el trabajo del Ministerio Público. ¿Y eso no es peligroso? Esta función de corresponsabilidad de investigación. No, lo que necesitamos detener ahorita es la impunidad. Hay un número de delitos que no se sancionan, que quedan impunes. Delitos del fuero federal, porque esta fuerza, Guardia Nacional, tiene como objetivo tratar los delitos federales. Pero el día que tengas más investigadores, vas a poder lograr de golpe tener mucho mejores resultados en la persecución y sanción de los delitos. El gran problema es que alguien le tiene que ayudar al Ministerio Público. Lo que dices es, maticemos las tareas incluso del ejército. Sí, hay distintos niveles dentro del ejército y el ejército es capaz de policializarse. La Guardia Nacional y los policías militares. El ejército va a seguir existiendo como Fuerza Armada y va a seguir teniendo sus funciones de defensa nacional. Entonces vamos a tener ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Ya van a ser otros. Bueno, pues vamos a ponerlo sobre la mesa, Julio. Te extendemos la invitación de una vez. El día que quieras. Para hacer esta mesa de debate va a ser muy interesante. Vamos viendo cómo avanza en el Senado esta Guardia Nacional, en Cámara de Diputados también. De pronto te agradecemos, Julio, por estar esta noche por acá. Risco, es un placer. Gracias por invitarme y por darle un espacio a una visión distinta. No, gracias de verdad por tu voz. Nosotros vamos a ir a una pausa. Regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura. Somos Nación 321, la multiplataforma de noticias, infoentretenimiento y análisis político pionero en estudiar el voto millennial en México. Este 2017 hicimos lo que nadie esperaba, traer de vuelta lo que la TV había olvidado, porque nos adaptamos al consumo de los millennials, la generación más informada, más interconectada y la más crítica. Bueno, rápidamente, tenemos por ahí la imagen prometida del Instagram del presidente Peña Nieto. Ahí está, pone Peña Nieto 10 días y le pone por ahí Arturo 13. Nos va a extrañar y pone Peña Nieto mucho. Bueno, pues ahí está la imagen prometida antes de cerrar. Y bueno, para cerrar, la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República recibió una carta, ¿sabe de quién? Del cantante británico Morrissey a favor de la aprobación de la primera legislación sobre el bienestar de los animales en Latinoamérica. Así lo destacó en la sesión de hoy el presidente del Senado, Martí Batres, hablando de Morrissey. Esta presidencia de la Cámara de Senadores recibió una carta del cantante inglés de rock Morrissey en favor del bienestar animal. Daremos cuenta oportunamente. Ahí está Morrissey, es lo que dice. Por cierto, Morrissey ofrecerá 2 conciertos en el Auditorio Nacional los días 22 y 23 de noviembre. Lo dejamos con Back to the Shane Gang. Buenas noches, pásela bien. Yo soy Javier Risco, nos vemos mañana 10:30 de la noche.